Vamos a hacer desde el principio, sobre el compilador directamente, el problema de, dado el resultado de un partido, devolver el signo de la quiniela. Entonces voy a hacer un nuevo proyecto, le voy a llamar signo quiniela, creo el proyecto vacío. A continuación, una vez creado el proyecto, en la carpeta archivo de código fuente, le doy a agregar un nuevo elemento. Le voy a decir que es un archivo .cpp, aunque cuando le doy el nombre le pongo la extensión .c. La diferencia entre ponerle .cpp, es decir, si yo aquí solamente pongo, por ejemplo, signo, el programa le llamará por defecto con la extensión .cpp. Como nosotros no queremos utilizar de momento el compilador de C++, sino el compilador de C, le voy a poner expresamente que el programa se va a llamar signo.c, por ejemplo. El fichero de código fuente se va a llamar .c, de forma que el compilador entiende que el compilador que voy a usar es el compilador de C y no el de C++. Entonces le llamo signo.c a mi fichero fuente. Entonces se ha creado y se abre el editor para la ventana del fichero fuente signo.c. Entonces, hemos dicho que vamos a hacer un programa mediante una función que, dado el resultado de un partido, devuelva el signo de la quiniela. Ese prototipo, ya lo hemos visto, es un prototipo que devuelve un char. Supongo que le voy a llamar signo quiniela a la función, y que recibiría dos enteros, que serían los goles del equipo local y los goles del equipo visitante. Entonces, este que he puesto aquí para empezar sería el prototipo de la función. Ya sabéis que el prototipo de la función va justo antes de la cabecera del programa principal. Aquí iría el programa principal, aquí iría el prototipo. En mi caso solo tengo una función, luego solo pongo un prototipo. Sé que debajo del prototipo iría el programa principal y sé que debajo del programa principal iría el código que define la función. Delante del prototipo irían las definiciones de tipos. En mi caso no voy a necesitar definir ningún tipo. Irían las constantes. En mi caso tampoco necesito constantes. Y las importaciones. ¿Qué importaciones voy a necesitar aquí? Bueno, pues parece que solo voy a necesitar la de lectura y escritura, puesto que no voy a tener ningún cálculo matemático, por lo tanto no voy a necesitar math.h, ni de momento podría utilizar las funciones de cadena de caracteres, luego tampoco tengo string.h. Luego aquí, de momento, solo importaría el stdio.h. ¿De acuerdo? Ya tengo lo que sería el esquema de mi programa. ¿Qué tendría que hacer en el programa principal? Pues en el programa principal tendría que dar valores a los parámetros que necesita la función. Es decir, tendría que darle los goles del equipo local y los goles del equipo visitante, que como ya sabemos, por el prototipo serían dos valores enteros. Y esos dos valores los voy a leer por teclado, que de momento es lo único que sé hacer. Así que voy a definir dos variables de tipo int, que serían locales en el programa principal, y las voy a llamar, pues yo qué sé, por ejemplo, gol local y gol visitante. Esas dos variables son de tipo entero y van a ser leídas en el programa principal. ¿Cómo son leídas en el programa principal? Bueno, pues primero le pongo un pequeño comentario al principio que diga, por ejemplo, deme goles del equipo local con un printf, y ahora goles scanf correspondiente a la variable gollog. Como todo el mundo sabe, es una variable entera y por tanto su formato es tanto por ciento de. Y para leerlo, obligatoriamente, le tengo que poner un ampersand por delante a la variable gol local o goles local. Ahora tendría que repetir estas dos sentencias, pero para los goles del equipo visitante. Así que hago lo mismo. Se podría hacer las dos juntas, efectivamente. Que se podría poner una sola sentencia de lectura para hacer las dos lecturas. Lo que vuestra compañera dice es que yo hubiera podido poner esto. Las dos hubieran sido igual. Poner la lectura de las dos variables a la vez, o poner primero una y después otra. Una vez que ya tengo los goles, tengo que invocar a la función. La función se invoca con su nombre, signo quiniela, con los valores de los parámetros reales, en este caso las variables gollog y goalvis, y esto lo tiene que devolver en una variable de tipo char, que todavía no he definido. Voy a suponer que le llamo signo. Entonces esa variable la tengo que poner aquí arriba. Char de tipo signo.
Una vez que yo he invocado ya la función, la variable signo debe devolver el valor de la quiniela. Entonces ahora ya puedo poner printf, el signo del partido es, ahora pongo tanto por ciento %c, coma, signo. Pues por pantalla saldría el signo del partido es y el resultado de la variable signo. ¿Qué debo de poner aquí? ¿Dónde está el cursor? Puedo poner el nombre que yo quiera. No tengo por qué llamarle igual. De hecho, no debería llamársele igual, no por nada, sino simplemente para que tengáis en la cabeza de que los parámetros formales y los parámetros reales no tienen por qué llamarse igual, porque si se llamaran igual, entonces parece que siempre lo estás llamando de la misma forma. Claro que yo aquí solo estoy leyendo un resultado de un partido, pero si quisiera leer más de un resultado, ¿qué haría? ¿Otra vez definir siempre las mismas variables? No. Incluso podría invocar a la función con valores reales, constantes. Es decir, yo podría hacer esto. ¿Cuál es el signo de la quiniela? Yo qué sé, del 4 o 5 del otro día. ¿De acuerdo? Es decir, los nombres de los parámetros formales y los nombres de los parámetros reales no tienen por qué coincidir. Incluso es una buena costumbre que no coincidan. Pueden coincidir, no pasa nada si coinciden, pero no tienen por qué. Así que le voy a llamar GL y GU. Fijaros, es una buena cuestión siempre hacer lo siguiente que voy a hacer, que creo que ya lo he dicho aquí también una vez. Y es que si una función tiene que devolver una variable de un determinado tipo, en este caso un char, definir esa variable o declarar esa variable y devolverla al final. Y eso ya lo tenemos hecho. Es decir, si yo defino, por ejemplo, la variable sgn, abro un hueco y aquí pongo un return sgn, ya esto no se me va a olvidar. Es una buena costumbre. Siempre que una función devuelva un valor de un tipo, defino una variable de ese tipo y al final pongo un return de esa variable. Con lo cual ya sé que esto no se me va a olvidar. Yo aquí en medio tengo que darle un valor a sgn, claro. Pero ya no se me olvida que tengo que devolverlo, que es un olvido bastante común. Bueno, entonces hemos dicho que si los goles locales son mayores que los goles visitantes, el signo de la quiniela es un 1, ¿no? ¿Cómo se pone eso? Pues asignándolo a la variable sgn el valor constante 1. ¿Qué pasa si no es verdad que los goles locales sean mayores que los goles visitantes? Que el signo es 2 y la x, ¿qué pasa? ¿No se da? No, no puedo, no. Es que tengo que. No es que pueda. Es que si no lo pongo, no lo sé. Bueno, voy a preguntar ahora por el resultado del 2, por ejemplo. Tengo que preguntar por los 3, obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, para que se dé 2, tiene que ser que los goles locales sean menores que los goles visitantes. Y en este caso, el signo, un 1. Si los goles locales son mayores que los goles visitantes, un 2. Si los goles locales son menores que los goles visitantes, y ahora viene la pregunta, ¿me hace falta un else if o no? Otro else. ¿Y qué pasa en este else? Ya no hace falta volver a preguntar, porque ocurre lo de arriba, o ocurre lo de en medio. Fijaros, cuando pulsáis sobre las llaves, mirad, si pulso sobre esta llave, ¿veis que se ilumina otra llave arriba? Se ha iluminado esta. Eso es para decir que esta llave va con esta. Si le doy aquí, se ilumina esta, para decir que esta va con esta. Y si le doy aquí, se ilumina esta. Luego podéis comprobar si las llaves están bien balanceadas o no. Realmente yo tendría que haber puesto otra llave aquí, que no la he puesto. Paralelo. La voy a poner, aunque evidentemente no me hace falta. Realmente ninguna de las llaves que hay aquí me hacen falta, porque todas las instrucciones que hay son únicas. Es decir, que este if solo tiene una, este else solo tiene una, y este if solo tiene una, y este else solo tiene una. Y que no hace falta poner todas las llaves. Se podrían haber obviado todas. De todas formas las vamos a poner porque siempre es buena costumbre. Entonces, esta llave que se cierra aquí es la llave del else y esta es la llave del if. Está todo cerrado. Como ya he puesto el return de la variable, ya no se me va a olvidar, porque está ahí puesto. Si pinchamos sobre la llave del final de la función, vemos que la que se ha iluminado es la del principio. Es decir, que están bien. Las llaves de cerrar de la función también están bien en su sitio. A ver, el compañero que quería que quitara el prototipo. ¿Dónde está? Ahí está.
Muy bien. Mira qué ha pasado al compilar. Me dice signo quiniela sin definir. Signo quiniela sin definir. Se supone que string devuelve como resultado un int. Y ahora dice error en la línea 19. Eso es la línea 15. En la línea 19 me dice error. Signo quiniela, nueva definición. Tipos básicos distintos. Es decir, esto es cuando da el error de compilación. Dice la línea en la que está el error. La línea 15 da un warning. La línea 15, voy a poner sobre ella. Vamos a ver, la línea 15, si me pincho aquí, la línea 15 es la que invoca, donde está la invocación. Esta es la línea 15. Y me dice, warning, signo quiniela sin definir, o lo que es lo mismo, no tengo el prototipo. Se supone que devuelve como resultado un int. Es decir, que C presupone que todas las funciones que están sin definir tienen que devolver un int. Da un warning, te dice, oye, que yo no la tengo definida. Como no la tengo definida, voy a suponer que devuelve un int. Y después, en la línea 19, que es 4 más abajo, es decir, en esta, me dice, como tú no la habías definido, yo había entendido que era un int. Pero resulta que no, que es un char. Error. De todas formas, yo no voy a admitir esas soluciones aunque funcione. Si no está el prototipo, está mal, aunque funcione. Los prototipos tienen que ser declarados siempre porque hacen los programas mejores. Vamos a compilar de nuevo, ¿no? Ahora que arreglar el problema. Ahora está correcto. Por tanto, lo voy a ejecutar. Deme goles del equipo local. Por ejemplo, un 4. Deme los goles del equipo visitante. Por ejemplo, un 5. Y dice, el signo del partido es 2. Vamos a probarlo. Evidentemente un programa, por ejecutarlo una sola vez, no está suficientemente probado. Debería probarse con diversos valores. Por ejemplo, vamos a suponer un empate. 2, 2. El signo del partido es una X. Tiene buena pinta. Vamos a probar definitivamente un 1 más. Por ejemplo, un 3, 1. El signo del partido es 1. Hombre, ponerle una comprobación de que el número de goles, de que los goles locales o los goles visitantes sean mayores o iguales que 0, no es sencillo, ¿eh? No es, vamos, se puede hacer evidentemente, pero no es inmediato. ¿Cómo habría que hacer? Así abuela pluma. Es decir, si yo quisiera comprobar que las dos variables que leo son mayores o iguales que 0, vale, eso sería la forma sencilla de hacer. Así, lo que vuestro compañero dice es if volloc mayor o igual que 0 y volvis mayor o igual que 0, pues entonces invoco asigno, pone la llave, invoco e imprimo. Esto lo voy a quitar, que lo único que hace aquí es estorbar. Else, pues printf, los valores leídos son negativos. Voy a poner la llave. Y le meto, por ejemplo, un 3 con un menos 2, pues me dice los valores leídos son negativos. A ver, ¿y si quisiéramos arreglarlo del todo? Es decir, que no solo me avise de que los resultados son negativos, sino de que me vuelva a pedir qué tendría que hacer. Un while. ¿Dónde pondríamos el while? A ver, vamos a empezar por un sitio, vamos a suponer que quiero, de momento, que los goles locales sean mayores o iguales que 0. Ya después me ocuparé de los goles visitantes o de arreglar las dos cosas de nuevo. Venga, aquí pongo el while. Vamos a suponer, insisto, que soy solamente sobre los goles locales. Y ahora abro llave. ¿Y qué iría dentro del while? Claro, esto es un error muy típico con los bucles. No va a encontrar solución por aquí. Fijaros. El problema de esto es que cuando uno piensa en un bucle, piensa en poner el while una vez que ya ha ocurrido el error y que vuelva arriba. Es lo que vuestro compañero estaba intentando. ¿Y ahora cómo voy para arriba? Si quiero ir para arriba, el while debe estar arriba, porque donde se vuelve es al while. Si tú pones el while aquí abajo y ya has leído un número negativo, ya has leído un número negativo para siempre. Salvo que vuelva a leer. Salvo que vuelva a leer. Es decir, yo tengo que leer el número. Preguntar si es negativo o no. Repito. Yo quiero hacer un bucle. Si yo quiero hacer un bucle, tengo que tener claro dónde poner el while, porque es a donde voy a volver dentro del bucle. Es decir, si yo pongo el while aquí y abro llave y pregunto por el if, si el valor es negativo,
Bueno, no hará el while, que sería prácticamente igual que el if, es decir, no habría diferencia entre el while y el if. Es decir, que si yo no pongo aquí una nueva lectura, si el valor ha sido negativo, no me sirve de nada el while. Si yo pongo directamente que mientras tal, entonces if. Eso no funcionaría. Entonces, con las lecturas hay un problema. Y es que, claro, alguien dice, bueno, después demasiado tarde, efectivamente. Cuando hago otra lectura. Si lo pongo arriba hay un problema. Que si yo lo pongo aquí, mientras gol local sea mayor o igual que 0. Vale, aquí pregunto si es mayor o igual que 0 y leo. Entonces se supone que estará bien esto. ¿Lo veis? No lo puedo poner ni antes ni después, parece. Y además la pregunta de si mientras gol local sea mayor o igual que 0, pensáis que es la adecuada. Es decir, el while es mientras los goles locales sean negativos, no mientras sean mayores o iguales que 0. Justamente cuando me tengo que ir del bucle es cuando sea mayor o igual que 0. Luego la condición que tengo que ponerle al while es mientras el valor leído sea negativo, sigue leyendo. Hasta que encuentres un valor, hasta que leas un valor positivo. Entonces la condición nunca puede ser mayor o igual. Tiene que ser justamente la contraria de la que yo quiero. Recordad que de un while me salgo cuando la condición sea falsa. De un while me salgo cuando la condición es falsa. Entonces, mientras los goles locales sean negativos, pues tengo que seguir leyendo. Entonces, ¿dónde pongo este mientras los goles locales sean negativos? Abajo, concretamente. Y si es negativo, ¿qué debo hacer? Leer otra vez. Es decir, me cojo esto. Entonces, ¿ahora qué sucede? Pues fijaros, sale el mensaje de goles del equipo local. Y lo leo. Si lo que he leído es negativo, sale un mensaje de goles del equipo local. Y lo vuelvo a leer. Si queréis, podemos incluso cambiar el mensaje. Número negativo. Deme goles del equipo local. ¿Cómo me salgo de este bucle? Pues de este bucle solo me puedo salir si los goles locales son positivos. O iguales a 0. Esto que he hecho para los goles locales, podría hacerlo perfectamente para los goles visitantes. Es decir, podría copiar esto. Podría poner los dos a la vez, es decir, en un solo bucle, que los dos tengan que ser mayores o iguales que 0. Esto es gol bis. Esto es deme goles del equipo visitante. Y esto es